Buen día. ¿Cómo andan? ¿Cansados? Sí. En la etapa del año. El día no ayuda porque está re pesado. Salir a la calle está pesado, pesado. Pero bueno. Bueno, gracias por hacerme este favor de cambiar el horario de la clase. Nada, me daba cosas, o sea, se complicaría todo mucho si no les daba la clase, así que les agradezco mucho el cambio. Buen día. Bueno, queda re poquito barra nada para el parcial y ya, o sea, ya terminaríamos la semana que viene y ya después solamente queda rendir. Parcial y recuperatorio. ¿Cómo vienen con eso? ¿Sí? ¿Dónde estás vos? Acá está, o sea, en Paraguay. Ah, claro, mucho más al norte que calor. No, acá sí está como pesado, hay mucha humedad. Entonces, en momentos te morís de calor y por otros momentos, por ejemplo, yo estoy acá adentro y estoy bien, pero salís afuera y está pesado, hace calor. Ya debe estar re pesado también. Y acá está nublado encima. Eh, Buen día. Hola Flor, buen día. No, acá está horrible, está feo. Ah, por lo menos acá, bueno, yo vengo de La Plata y también estaba feo, feo, feo. Pesadísimo el ambiente. Pero bueno. También la época se acerca. Detesto el verano. Todo lo que es calor y todo eso, mosquito, pesadez, humedad. Ugh, esta zona con la humedad es un asco. Pero bueno, es la que nos toca. Todos los años nos vamos a quejar siempre de lo mismo. Bien, bien. Sí, lo que tienen estos trabajos prácticos es que uno aplica un montón de cosas que ya vimos. ¿Sí? Está bueno que repases. Sí, yo creo que, a ver, hoy vamos a dar la parte de integrales de flujo. Es un solo ejercicio de integrales de flujo, que lo van a ver, no es complejo. Y el jueves que viene terminaríamos dando teorema de Gauss y teorema de Stokes, que hace un ratito hablé con Cristian y él me dijo que todavía en la teoría no lo había dado. Entonces nos va a quedar para la práctica. Que tampoco es muy complejo, es mucho de lo mismo. ¿Sí? Es aplicar estas integrales de superficie, en este caso en particular en campos vectoriales. Y eso hace que se transformen o que nosotros los identifiquemos como integrales de flujo. Pero sí, es como aplicar todo lo que ya vimos, ¿sí? Integrar ya saben, pero bueno, van a tener que empezar a aplicar algunas propiedades o algunos conceptos que ya vimos un montón, ¿sí? Pero bueno, no se asusten, todo se puede. Es, no es muy complejo, es pesadito, algunos ejercicios son largos, pero no son muy, muy, muy complejos, muy difíciles. Si quieren, ¿quieren que arranquemos? Empezamos con la parte de integrales de campos vectoriales en campos vectoriales. Esperen que voy a abrir el... ¿Alguno quiere, antes de que arranquemos, consultar algo, decir algo? De lo que sea. Sí. Sí.
Ok, ok. Dale, dale, y decime bien y lo miramos. Yo tengo resuelto los ejercicios y vemos porque muchas veces las prácticas tienen errores. Puede ser que sea eso, viste, como yo te dije en el anterior, ahora se los voy a comentar a los compañeros. Hay un ejercicio del trabajo práctico número 16, que tiene que ver con la verificación del teorema de Green. Eh, Son dos ejercicios, ¿sí? Hay uno, el A, que tiene un error, y yo pensé que cuando iban a hacer la revisión de los trabajos prácticos y los separaron, porque antes era un solo trabajo práctico y lo separaron en tres, lo iban a cambiar, pero bueno, no lo modificaron. En ese caso, descártelo, no le den bolilla, ¿sí? Y si quieren practicar el tema de la verificación del cumplimiento del teorema de Green, lo que pueden hacer es aquellos ejercicios que hicieron teorema de Green, acuérdense que el teorema de Green relaciona un integral de línea con una integral doble, ¿sí? Entonces, siempre podemos elegir uno de los dos caminos y resolverlo, y eso es aplicar el teorema de Green. Ahora, para verificar el cumplimiento, tienen que hacer la otra parte. Si hicieron la integral de línea, hacer la integral doble, o si hicieron la doble, hacer la integral de línea. ¿Sí? Eso mismo se lo pueden aplicar a los otros ejercicios. ¿Se entiende eso? A ver, esperen que lo busco porque por ahí así al aire es medio complejo. Busco la práctica, se los muestro. Y si vos la tenés por ahí, Agustín, así ya lo hacemos, me decís cuál es el ejercicio y después seguimos con lo otro. ¿Te parece? Dale. Esperen que... Ok, ok. Ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, esperen que les muestro primero esto que les decía, que lo habíamos visto con Agustín cuando él me mandó una consulta, entonces lo vimos, ahí yo me di cuenta que no la habían sacado de la práctica. Ven que en el trabajo práctico 16, que es independencia de la trayectoria, teorema de Green, el punto 2 es teorema de Green. En el primero dice calcular las siguientes integrales de línea aplicando el teorema de Green, siempre y cuando se verifiquen las hipótesis del teorema que permite utilizarlo, que tiene que ver con esta de las derivadas parciales. Yo le puedo aplicar a todos los ejercicios, puedo calcular esas integrales de líneas con el teorema de Green, y en el B dice verificar el cumplimiento del teorema de Green para los siguientes casos. Verificar quiere decir hacer los dos miembros de la igualdad, ¿sí? Resolverlo por la integral de línea que tiene que parametrizar la curva, ¿sí? Y después resolver aparte con la integral doble. En este caso en particular tienen que hacer los dos caminos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Este ejercicio tiene un error, ¿sí? Porque las derivadas parciales me dan 0, se me anulan. Entonces, esto no lo voy a poder resolver, ¿sí? Entonces ese descártenlo. Les va a quedar uno solo para la verificación. Entonces, yo lo que le decía es, como estos todos cumplen con el teorema de Green, ustedes lo pueden hacer de las dos formas, verificarlos para también practicar. ¿Se entiende? No solamente elegir una de los dos caminos o una integral de línea sobre la curva cerrada o la integral doble. Hacer los dos, para verificar al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? ¿Sí, no? ¿Sí? Como para practicar la verificación, aplicarles a esto la verificación. No sé si a todas, pero por lo menos algunas para practicar de las dos formas de la resolución, porque la mayoría de las veces los alumnos eligen a resolver Green por la integral doble. ¿Sí? Y también está bueno practicar de la otra forma. ¿Sí? Bien, y Agustín me habías dicho que era él, perdón, bien, a ver. Ahí vamos, ¿eh? La práctica vieja dice x cuadrado por y cuadrado.
a mí no se me anuló nada, ¿eh? Yo lo que hice fue, saqué la derivada parcial de m respecto de y la de n respecto de x, ¿sí? Las resté y puse los diferenciales. Te queda un cuadradito, ¿sí? Es como un cuadrado la curva. Claro, exacto. Te va a quedar las derivadas. ¿Me escuchan? Justo pasó un auto. Las derivadas parciales en este caso te va a quedar la de m respecto de y te va a quedar 2x cuadrado por y, y la de n respecto de x, 2x. Entonces me va a quedar 2x menos 2x cuadrado por y, diferencial de x, diferencial de y como es un cuadrado, me va a quedar x entre 0 y 1 e y entre 0 y 1. Yo acá hice con las integrales dobles. Ah, ok. Esta que está acá, claro, te queda 2y por x cuadrado. ¿Sí? ¿Seguro? Bien, buenísimo. De nada. ¿Algún otro tiene alguna otra duda? ¿Algo que quieran antes de que arranquemos? ¿Me escuchan bien, no? Porque hay gente en la puerta y yo escucho mucha conversación, pero ¿ustedes me escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí. Bien, buenísimo. Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, arrancamos. Y después, de último, cuando terminamos la clase, quieren hacer alguna consulta o lo que sea, lo vemos. No hay ningún problema. Bien. Igual recuerden que me pueden mandar mail. Mientras sea lo más claro posible, ¿sí? Si pueden mandar, no sé, captura del ejercicio, qué es lo que no les sale, qué es lo que, en qué se trabaron. Agustín manda los mails y él me explica todo, qué hizo, qué no hizo, dónde se trabó. Entonces es más fácil por ahí orientarlos porque yo voy a estar más, voy a saber qué es lo que estaban haciendo y en dónde se trabaron. Igual entiendo que es difícil a veces resolver consultas a través de mails, pero intento de ser lo más clara que se pueda. ¿Sí? Muchas veces adjunto fotos porque hay ejercicios que son medio complejos, eh, que hay veces que no tienen sentido resolverlos porque no es algo que les pueden llegar a tomar en un parcial y por ahí pierden mucho tiempo en algo que no tiene sentido. Pero bueno. Bueno, ¿arrancamos? ¿Sí? Bien. Dice, integración de campos vectoriales. Entonces dice, tenemos un campo vectorial, ¿sí? F, X y Z, que está compuesto por las funciones escalares, M, N y P, con sus respectivos versores, I, J y K. Quería el láser, ahí está. Entonces dice, su integral de superficie se define como la integral doble sobre la superficie S del campo vectorial por el diferencial S, ¿sí? Vectorial, que sería la integral doble sobre la superficie S del campo vectorial por el producto escalar por el vector normal por el diferencial de S, de superficie. Donde ds vectorial es el producto entre el vector y el diferencial de superficie, con n como un vector normal o versor normal a la superficie. ¿Sí? Para evaluar esta integral, también debemos recurrir a la parametrización. Con parametrización, el producto vectorial entre las derivadas parciales de la función vectorial resulta en un vector normal a S. ¿Sí? Normal, perpendicular. Por lo tanto, dividiendo por el módulo, ¿sí? Obtengo al versor normal o al vector normal, ¿sí? Que va a ser el cociente entre el producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial y su módulo. ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y recordando que el diferencial de superficie es el módulo del producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial por el diferencial del área, reemplazando en la integral, en esta que tenemos acá, nos va a quedar
que la integral, la integral doble sobre D va a ser el dominio de ese campo vectorial, ¿sí? Va a ser el campo vectorial, que recuerden que como estamos en el espacio vamos a tener funciones de dos variables, ¿sí? Por eso tanto X, y Z van a depender tanto de U como de B, ¿sí? ¿Por quién? Por N, que es esto que tenemos acá. ¿Por quién? Por DS, que es esto que tenemos acá. ¿Sí? Todo esto sale de acá. El campo vectorial es este. El vector normal, o el versor normal, también es este. ¿Sí? Y el diferencial de superficie es el módulo por el diferencial del área. Que sale de la definición de diferencial de superficie de las integrales de superficie. Porque esto en realidad lo que estamos aplicando es el cálculo de una integral de superficie en un campo vectorial. ¿Sí? Simplificando el módulo con el módulo, ¿sí? Me va a quedar esta expresión, que es la que vamos a utilizar para poder calcular las integrales de superficie sobre un campo vectorial. Me va a quedar la integral doble sobre el dominio del campo vectorial, producto escalar, o por el producto vectorial de las derivadas parciales de la función vectorial por el diferencial. ¿Sí? De todo esto que me queda, esto es importante. Para poder calcular la integral de superficie en un campo vectorial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí, no? Más o menos. Nosotros lo que vamos a calcular con estas integrales de superficie, que es aplicadas, las integrales de superficie, a un campo vectorial, se transforman en lo que nosotros conocemos como integrales de flujo, ¿sí? Lo que vamos a aplicar, o sea, la aplicación, perdón, de esas integrales, lo que me va a permitir a mí es calcular la cantidad de flujo que entra o sale de una superficie. Es recontra útil para cálculos de campos eléctricos, campos magnéticos, la cantidad de flujo que puede entrar o no, por ejemplo, o que se moviliza a través de una cañería, por ejemplo. ¿Sí? Estos modelos matemáticos se utilizan muchísimo en ingeniería mecánica, muchísimo en ingeniería civil, en ingeniería química. ¿Sí? Por ahí no tanto en sistemas. Pero bueno, se utilizan estos modelos matemáticos para ver la cantidad de flujo que entra o sale de una superficie. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Buenísimo. Recuerdan que en la clase anterior habíamos visto que nosotros utilizábamos mucho la parametrización. Pero también podíamos usar las superficies con proyección regular, que era parametrizar, pero utilizando las coordenadas cartesianas. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que antes nosotros, como en este caso en particular, tenemos que utilizar ecuaciones de dos variables, utilizábamos los parámetros U y B, ¿sí? Bueno, cuando nosotros parametrizábamos o utilizábamos en realidad superficies con proyecciones regulares, utilizábamos los parámetros X, y Z, que Z era función de X e Y. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Que lo charlamos la clase anterior. Bueno, acá también lo vamos a aplicar. ¿Sí? Dice, teniendo una función z igual a f de x, y, la expresamos en forma de superficie de nivel. A esto mucho no le den bola, porque esto tiene que ver con, o sea, a mí lo que me importa es el final, ¿sí? Esto simplemente tiene que ver cómo llego a esa ecuación o a esa integral que voy a utilizar, ¿sí? Entonces dice, phi de x y z es igual a 0, y z menos f de x y es igual a 0. En este caso, el gradiente de la función se puede usar como un vector normal a la superficie. Entonces, el gradiente de phi va a ser la derivada parcial de la función respecto de x, menos, perdón, la derivada parcial de la función respecto de x en y, menos la derivada parcial de la función respecto de y en j más 1 en k. Por lo tanto, el vector va a ser el cociente entre el gradiente de phi y el cálculo del módulo. ¿Sí? Acuérdense que el módulo se calcula como la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. ¿Sí?
Pero si la superficie es de proyección regular, ¿se acuerdan que nosotros decíamos que cuando utilizábamos proyección regular, el diferencial de superficie, que por definición es este, ¿sí?, era la raíz cuadrada de cada una de las derivadas parciales de la función al cuadrado más 1 por el diferencial de área, ¿sí?, que en este caso diferencial de x, diferencial de y. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que nosotros usemos proyección regular, vamos a utilizar este diferencial de superficie. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, si lo reemplazamos en la integral, me va a quedar de esta forma. La integral doble sobre el dominio D, ¿sí?, va a ser el campo vectorial, que en este caso va a tener como componentes las funciones escalares x, y y f de x, y, porque f de x, y es z. ¿Por quién? Por el término o por el numerador de este cociente. ¿Por qué? Porque al multiplicar al campo vectorial por el vector, ¿sí?, se simplifican las raíces. Entonces solamente me va a quedar el numerador, que es esto que tengo acá. ¿Por quién? Por el diferencial de área. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? Sí, 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 profe. Sí, bien. Igual, como digo siempre, cuando apliquemos ejercicios, cuando resolvamos ejercicios lo van a ver muchísimo más claro y va a ser mucho más fácil. Dice, al multiplicar, escalarmente por el vector normal, estamos considerando la componente del campo perpendicular a la superficie, razón por la que se denomina integral de flujo. ¿Sí? Este producto escalar del campo con el vector, ¿sí?, al multiplicarlo por el vector al campo, estamos considerando la componente del campo que es perpendicular a la superficie, ¿sí?, a la que le voy a aplicar o a la que le voy a calcular esa integral. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, estamos también calculando la cantidad de flujo que entra y sale de esa superficie dentro de un campo vectorial. Por eso se la denomina integral de flujo. Bien. Dice, una última consideración es sobre el vector normal. Una superficie tiene dos caras y el vector normal puede apuntar en ambos sentidos. Puede ser que apunte hacia el lado interno de la superficie, es decir, hacia adentro, o hacia el lado externo, es decir, hacia afuera. ¿Sí? Salvo que se indique lo contrario, el vector que se considera como positivo y se usa en los cálculos es el vector que apunta al lado externo de la superficie. Cuando se obtenga el vector normal, a través del signo de sus componentes, se determina cuál de los dos es. En caso de necesitar el contrario, se cambia el signo de todas las componentes y de esa manera obtenemos el vector en sentido opuesto. Yo voy a tener, por ejemplo, esta superficie. Voy a tener un vector apuntando hacia adentro de la superficie y voy a tener también un vector apuntando hacia afuera. De acuerdo al, digamos, de acuerdo no, sería como, dependiendo, ¿sí?, de cuál es el que necesite, ¿sí?, voy a utilizar la componente positiva o negativa del vector. Y ahora lo vamos a ver cuando calculemos en el ejercicio que tenemos que graficar y vamos a determinar para dónde apuntan los vectores. Acuérdense que siempre van a ser perpendiculares a la superficie. Que apuntan o hacia afuera o hacia adentro. Este es el ejercicio 3 del TP 18. Dice, calcular la integral de flujo, ¿sí?, de este campo vectorial sobre las caras de... Perdón, vamos de vuelta. Sobre las caras del cubo, y acá me dan las coordenadas del cubo. O sea, x es mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y menor o igual a 0, perdón, mayor o igual a 0, menor o igual a 1, y z mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Entonces, dice, la superficie sobre la cual integraremos se trata de un cubo, y como tal posee 6 caras, debiendo separar la integral de flujo en la suma de 6 integrales. ¿Qué quiere decir esto? Yo, para calcular la cantidad de flujo que entra o sale de una superficie, lo que voy a tener que hacer es calcularle a cada cara de esa
superficie, ¿sí? Una integral de flujo. En este caso, como estoy hablando de un cubo, voy a tener que calcular 6 integrales. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar. ¿Sí? Entonces, dice, cada una de las caras posee la ecuación del plano correspondiente, x igual a 0, x igual a 1, igual a 0, igual a 1, z igual a 0, z igual a 1. Entonces, al graficarlo me queda este cubo que tengo acá. ¿Sí? Esta es la cara x igual a 1, esta que va a estar acá atrás es x igual a 0, esta de azul es igual a 1, esta que tengo acá atrás es igual a 0, el techo es igual a, z igual a 1, y el piso va a ser z igual a 0. ¿Sí? Y ahí armé mi cubito. Dice, definamos el vector normal exterior a cada cara del cubo. Como los planos son perpendiculares a cada uno de los ejes, entonces los vectores normales serán paralelos a dichos ejes. ¿Qué quiere decir? Esto que tengo acá. Cada cara va a tener un vector normal que va a estar paralelo, por ejemplo, esta cara va a tener un vector normal, esta cara es igual a 1, va a tener un vector normal que va a ser perpendicular, es normal, ¿sí? A esta cara y va a ser paralelo al eje Y. ¿Sí? Lo mismo con z igual a 0, paralelo al eje z, paralelo al eje z, paralelo al eje x, paralelo al eje x, paralelo al eje y. ¿Sí? Van a tener siempre un vector perpendicular apuntando hacia afuera, ¿sí? En la misma dirección que los ejes. ¿Vamos bien hasta acá? Me paran cualquier cosa, si no se entiende. Lo que tengo ahora que calcular o tengo que encontrar es cuál es la ecuación, ¿sí? o cuáles son las componentes, perdón, de cada uno de estos vectores. Entonces, para x igual a 0, ¿sí? Que es esta cara que tengo acá, que se ve acá por detrás, el vector normal va a tener componente menos 1 en y, 0 en j, 0 en k, que es este que tengo acá. Es paralelo al eje x y apunta, o con sentido, a las x negativas. Por eso tiene menos 1 en y. ¿Sí? Acuérdense que estamos hablando de unitarios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Menos uno en y o menos uno en x? Sí, pero como es un vector, tiene componente en y. La de x es sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto va a ser y, esto va a ser j y esto va a ser k. Ah, está Entonces, bien. como Y apunta latina, para, pensé ¿sí? que te referías a y. A la y, Por no, eso. no, no, a la y Está bien. del versor, ¿sí? A la componente sí, en x, que sí. ¿Sí? Sí, sí, ahora sí entendí. Buenísimo. Para x igual a 1, que es esta cara violeta, va a estar apuntando el vector de forma paralela al eje x, pero para el lado de, o con sentido, a las x positivas. Por lo tanto, el vector va a ser 1 en y positivo, 0 en j, 0 en k. Este que está acá. Y el mismo análisis voy a hacer al resto de las caras. Para y igual a 0, ¿sí? Que es este que tengo acá, que no se ve, pero que está acá, por acá detrás, el vector va a apuntar para el lado de las y negativas, con sentido a las y negativas. Entonces, el vector va a ser 0 en y, menos 1 en j, 0 en k. Para y igual a 1, la cara azul, lo mismo. Este vector va a apuntar para el lado, con sentido a las y positivas, entonces el vector me queda de esta forma, 0, 1, 0. Y lo mismo para z, y lo mismo para z, perdón, z igual a 0 y para z igual a 1. Voy a apuntar para z igual a 0 hacia abajo. Por lo tanto, el vector va a ser 0 en y, 0 en j, menos 1 en k. Y para z igual a 1, va a apuntar hacia arriba. Entonces va a ir en el sentido de las z positivos. 0 en y, 0 en j, 1 en k. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte?
Sí, sí. Bien. Dice, todos los vectores apuntan hacia afuera del cubo, paralelamente a los ejes. Este paso no es necesario, ya que los vectores normales los calcularemos, pero siendo fácil definirlos, nos ayudará a comprender el proceso del cálculo. Dice que no es necesario, pero está bueno que lo hagan, porque los va a ayudar a orientarse, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si el vector no nos daba en sentido que nosotros queríamos, lo podíamos cambiar de sentido, le podíamos cambiar el signo al vector para poder apuntarlo hacia afuera o hacia adentro, dependiendo de hacia dónde queríamos que apuntara? Este está bueno, ¿sí? Porque este gráfico con este análisis me va a ayudar a darme cuenta si a través del cálculo que nosotros hagamos de los vectores, apuntan hacia afuera como nosotros queremos que apunten. En el caso de que eso no pase, le tenemos que cambiar el signo. Y ahora lo vamos a ver en el ejercicio. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, apenitas, pero se escuchan. Está la perra ladrando con todo. Perdón. Bien. Entonces, sigamos. Dice, empecemos a calcular cara por cara, porque acuérdense que tenemos que calcular integrales de flujo a cada una de las caras. Tenemos que hacer 6. Parametrizamos la superficie usando proyección regular y luego calculamos el vector normal por medio del producto vectorial de las derivadas parciales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar parametrización por proyección regular. Entonces, para la cara x igual a 0, la parametrización me va a quedar de esta forma. X es igual a 0, Y es igual a Y, y Z es igual a Z. ¿Sí? Acuérdense que en la parametrización utilizamos las coordenadas cartesianas, entonces me van a quedar Y igual a Y, Z igual a Z. ¿Sí? Los límites para Y y para Z los tenemos, ¿sí? Porque salen del cubo, ¿sí? Era parte del ejercicio. A mí me decían que Y va de 0 a 1, ¿sí? Porque el cubo va de 0 a 1. Entonces, Y va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 1, Z mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Estos son los límites que voy a utilizar para poder calcular la integral. Recuerda que es una integral doble. Una vez que definí la ecuación paramétrica, lo que tengo que hacer es encontrar la función vectorial, que sale de ahí. En este caso, la función vectorial, que va a depender de y de z, ¿sí? Porque x vale 0, ¿sí? Va a tener esta función vectorial. 0 en y en j, z en k. Y una vez que encontré la función vectorial, lo que me va a restar es encontrar las derivadas parciales. Por lo tanto, voy a tener que derivar esta función vectorial respecto de y respecto de z. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces yo les pregunto, ¿cómo me queda la derivada parcial de esta función vectorial respecto de y? Tengo que derivar y. No sería R' igual a Z. R' no, perdón. R' no porque es una función de dos variables. Y como es derivada parcial, en todo caso pone R y como subíndice. ¿Sí? ¿Se entiende? El prima lo usás cuando es total. Y acá es derivadas parciales porque es una función de dos variables. ¿Sí? ¿Tomás? Sí, ¿Entendió eso? sí, 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 sí. Entonces sería R de I, perfecto, igual a Y no 1. sería Z. tengo que derivar cada una de las componentes. Esta tiene I, No, por eso esa queda entonces me 0. quedó 0. Esta tiene I, Sí, entonces me queda 1, ¿sí? Porque la derivada de I es 1, 1 en J. Y esta tiene I, claro, no, también es 1. no, entonces 0 en K. Por lo tanto, la derivada parcial de esta función vectorial respecto de I va a ser 0 en I, 1 en J, 0 en K. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Y hago el mismo razonamiento respecto de Z. RZ va a ser igual a 0 en I, 0 en J, 1 en K.
porque voy a estar derivando respecto de z, y la única componente, o el único término que tiene z es el último, que es el que tiene la componente k. Por lo tanto, es el único que voy a derivar y me va a dar 1. Bueno, el resto sí derivo, me da 0 porque ¿sí? La deriva de una constante 0. Y una vez que encontré las derivadas parciales, como dice acá, tengo que encontrar el producto vectorial. Entonces, voy a armar el determinante. Acuérdense que nosotros lo que hacíamos era, para encontrar la componente en i, cancelo columna, fila, y hago el producto cruzado. Lo mismo para j, lo mismo para k. Entonces me va a quedar que el producto vectorial entre R de I y R de Z va a ser 1 en I, 0 en J, 0 en K. Y esto que yo encontré acá es el vector normal. Profe, Sí, ¿no sería -1? ¿por qué -1? ¿No es 0 por 0 menos 1? Acá en I, ¿decís? Sí. Es 1 por 1 menos 0 por 0. 1 por 1, 1. Menos 0, 1. En J se canceló acá y va a ser 0 por 1, 0, menos 0 por 0, 0. Sí, está bien, estaba ¿Sí? viendo macho. Sí. Bien. Entonces, esto que encontré acá es el vector normal. Y dice, vector normal a la superficie X igual a 0, pero que apunta hacia adentro del cubo. Como necesitamos el exterior, cambiamos los signos. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan? Vamos a ver para atrás. Que en la cara X igual a 0, que es esta que tenemos acá atrás, el vector hacia dónde está apuntando. Hacia las X negativas. Exacto. Entonces el vector que apunta hacia afuera tiene que ser menos 1 en i. Y acá me dio 1 en i positivo. Quiere decir que en vez de estar apuntando hacia afuera, está apuntando hacia adentro. Y yo lo que necesito es el que apunta hacia afuera. Por eso dice, le cambiamos los signos. Entonces, el vector normal que yo voy a utilizar es el mismo, nada más que cambiado de signo. Porque necesito que apunte hacia afuera. ¿Sí? Sí. ¿Se entendió el resto? ¿Entendieron por qué le cambiamos el signo? ¿Y por qué era importante armar el gráfico y poner para dónde apuntaban los vectores que son perpendiculares a cada uno de los planos? ¿Todos? ¿El resto? Sí. Bien. Una vez que encontré el vector, y en este caso le cambié el signo porque necesitaba que apuntara hacia afuera, lo que voy a hacer es poner al campo vectorial en función, bueno, acá está, dice, es importante que poder primero graficar la superficie para identificar hacia qué lado apunta n, que es lo que hicimos primero. Entonces lo que queda ahora es colocar el campo vectorial en función de la parametrización. ¿Sí? Acuérdense, el campo vectorial me lo daba el ejercicio, que es este. ¿Sí? Así tal cual me lo daba. X, y cuadrado, z. O sea, x y en y cuadrado en j, z en k. Y lo voy a tener que poner en función de mis ecuaciones paramétricas. Entonces me va a quedar de esta forma. Si x es 0, y es y z es z, voy a reemplazar acá donde dice x por 0. Y 0 por y es 0. Donde dice y por y. Entonces por eso me queda y cuadrado igual. Y donde dice z por z. Por eso me queda z. ¿Sí? La pongo en función de las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe. Siempre pongo el campo vectorial en función de las ecuaciones paramétricas. Y una vez que hice eso, lo que voy a hacer es el producto escalar entre el campo vectorial y el vector normal, porque eso es lo que necesito para poder integrar. ¿Sí? Recuerden que la integral decide integral doble del campo vectorial por n por el diferencial de S. Perdón, por el diferencial de área. Entonces, el paso siguiente es hacer el producto escalar. ¿Entre quién? Entre el campo vectorial que parametricé y el vector normal que encontré acá.
El producto escalar es componente a componente, o sea, voy a multiplicar entre sí la componente de I, entre sí la componente de J y entre sí la componente de K. Entonces, me va a quedar 0 por menos 1, 0 en I. I cuadrado por 0, 0 en J. Y Z por 0, 0 en K. Pero como es producto escalar, no lo puedo poner como I, J y K, porque es un escalar. ¿Sí? Lo que me tiene que quedar es un número, no me queda un vector. Entonces, el producto escalar me da 0. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Perfecto. Y una vez que hice el producto escalar entre el campo parametrizado y el vector normal a ese plano, en este caso x igual a 0, tengo que encontrar la integral. Pero como el campo me dio 0, yo reemplazo la integral y me va a dar 0. ¿Sí? Esto que hicimos antes es esto. ¿Ven? El producto escalar entre el campo y n. Quiere decir que en esa cara del cubo no sale flujo. Es nulo. No hay nada. Me dio 0. ¿Sí? Sí. Lo mismo voy a hacer para el resto de las caras. Entonces, el mismo razonamiento, lo mismo. Para x igual a 1. Lo primero, parametrizo. X igual a 1, y igual a y, z igual a z. Parametrización con proyección regular. O sea, parametrizo utilizando como parámetros las coordenadas cartesianas. Los límites van a ser los mismos. En este caso no los apliqué porque como me daba 0, lo podría haber escrito, sí, pero me daba 0. ¿Sí? Y mayor o igual a 0, menor o igual a 1, z mayor o igual a 0, menor o igual a 1. Armo la función vectorial, siempre va a salir de las ecuaciones paramétricas con cada uno de los versores correspondientes, y calculo las derivadas parciales. La derivada respecto de y la derivada respecto de z, siempre de la función vectorial. Y una vez que encontré las derivadas parciales, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué era lo que seguía, el paso que le seguía? No tenías que hacer el producto vectorial. Ahí va. Voy a calcular el producto vectorial. Armo el determinante, calculo el producto vectorial. Y en este caso, fíjense que estoy en la cara x igual a 1. ¿Sí? Y para la cara x igual a 1, el vector apuntaba para las x positivas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Yo para no volver atrás, pero para las Sí, sí, x sí. igual a 0 apuntaba para el lado de las y negativas, de las x negativas. En x igual a 1 apunta para el lado de las x positivas. Por lo tanto, está ok y no modifico, porque el vector está apuntando hacia afuera. En sentido de las x positivas, es 1 en y. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, una vez que tengo esto, lo que me queda es poner el campo en función de las ecuaciones paramétricas. Entonces tengo el campo y lo voy a llevar en función de las ecuaciones paramétricas. X igual a 1, igual a y, z igual a z. Entonces reemplazo. Cuando x vale 1, y vale y. 1 por y me da y. Y es igual a y, por lo tanto y cuadrado me va a quedar y cuadrado. Y z es igual a z, por lo tanto z me va a quedar z. ¿Sí? Y una vez que tengo el campo vectorial ya en función de la parametrización o de las ecuaciones paramétricas, voy a calcular el producto escalar entre el campo parametrizado y el vector normal. Y recuerden que siempre componente a componente. Entonces, voy a tener y por 1, y cuadrado por 0, z por 0. Entonces me va a quedar que el producto escalar entre el campo y el vector es igual a y. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Y por último me queda armar la integral. La integral doble sobre la superficie S del campo vectorial, el producto escalar entre el campo vectorial, el vector normal y el diferencial de superficie, va a ser igual a la integral doble entre 0 y 1, porque fíjense que de acá sacan los límites de y z, del producto escalar
que me da y, diferencial de y, diferencial de z. ¿Sí? Acuérdense que en estos casos, como ambas, tanto y como z, varía entre constantes, es indistinto si lo pongo primero diferencial de z, diferencial de y. Es indistinto. E integro. Integro, en este caso, primero respecto de y. Entonces me va a quedar y integrado respecto de y es y al cuadrado sobre 2. Como los límites son 0 y 1, me va a quedar un medio. Porque 1 al cuadrado sobre 2 es un medio. ¿Sí? Como el 1 medio es una constante, puede salir afuera de la integral y me va a quedar un 1 para integrar respecto de z. La integral de 1 es z, entre 0 y 1 me va a dar 1. 1 por un medio. Quiere decir que acá sí hay flujo. En esta cara sí. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? ¿Todos? ¿El resto? Sí, sí. Bien. Y esto es muy repetitivo, pero lo tengo que hacer con el resto de las caras. Para i igual a 0, hago lo mismo. Ahora, parametrizo, ¿sí? Me va a quedar x igual a x, y igual a 0, z igual a 0. ¿Y qué tenía que hacer después? Bueno, pongo los límites. ¿Y después? No tenías que plantear era el vector con IJ. IJK, digo. Bien. ¿Y cómo se llama eso? La función vectorial. Muy bien. A la ecuación paramétrica le voy a poner los versores. Perfecto. Y armo la función vectorial. ¿Y después qué hacía? No tenés que calcular el producto vectorial. Bien, Primero pero para derivás. calcular el producto... Sí, decime. Derivás. Había que derivarlo. Ahí va. Porque previo, obviamente, ¿qué es lo que tengo que multiplicar? ¿O a qué le voy a calcular el producto vectorial? Las derivadas parciales. Entonces, primero derivo. Bien, voy a derivar respecto de x y respecto de z. ¿Y cómo me quedarían esas derivadas? La primera X, no, 1 en Y, perdón. Sí, Y la otra perfecto. 1 en K, el Muy resto 0. bien. Y el resto cero. Muy bien. ¿Sí? Ahí tengo las derivadas parciales respecto de x y de z. Y ahora sí, como dijo el compañero, el producto vectorial. Armamos el determinante y sacamos el vector. Ahora, estamos en y igual a 0. ¿Sí? O sea que el vector va a ser perpendicular a esa superficie, o ese plano, en realidad, y va a apuntar para el lado de las y negativas. ¿Se cumple? ¿Apunta para el lado de las y Sí. negativas? Sí, entonces no se modifica. Queda como está. Entonces, el próximo paso, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿No era el producto escalar? Sí, pero para poder realizar el producto escalar, yo necesito previamente haber parametrizado el campo. Entonces, agarro el campo y lo voy a poner en función de las ecuaciones paramétricas. ¿Sí? Donde dice x, pongo x, donde dice y, pongo 0, y donde dice z, pongo z. Entonces, como la primer componente, ¿sí?, es x por y, me va a quedar x por 0. Se me anula. En la segunda tengo y cuadrado, y como y vale 0, 0 al cuadrado es 0. Y en la última, z igual a z, reemplazo acá z, es z. ¿Sí? Y ahora sí hago el producto escalar entre este campo ya parametrizado y el vector. ¿Sí? Y el Queda 0, producto ¿no? escalar era... Sí, perdón, decime. Va a quedar 0. Bien, se me anulan todas. Sí, me quedo 0. Por lo tanto, no hay flujo. En esa cara no. Lo mismo voy a hacer para I1.
¿sí? Igual a 1. Parametrizo. Función vectorial. Derivo. Producto vectorial. Esto lo paso rápido porque siempre es lo mismo. Encuentro vector. Y ahora yo pienso, estoy en la cara igual a 1. ¿Para dónde va a apuntar? Debería apuntar hacia el exterior, pero apunta al interior, así que le cambio el signo. Ahí va, muy bien. Porque la componente en J tendría que ser positiva para que apunte al exterior. Muy bien, porque está en sentido de las I positivas. Entonces le tengo que cambiar el signo. Sí, señor. Muy bien. Acá en este paso se lo comió el profe, pero bueno, después yo ahora antes de subirlo lo voy a agregar, ¿sí? Porque si bien después cuando hace el producto vectorial sí lo cambia, está bueno que agreguemos ese paso, ¿sí? Con este positivo. Así queda más prolijo, ¿sí? Porque una vez que le cambio ahí el signo, ahí sí parametrizo el campo, ¿sí? Para que ustedes se ordenen también en lo que tienen que ir haciendo, ¿sí? Tengo el campo y lo parametrizo. Entonces, al parametrizarlo me va a quedar de esta forma. X por 1 me va a dar X. Como Y vale 1, 1 al cuadrado me da 1. Y como Z es Z, me queda Z. ¿Y ahora qué hacía? Lo multiplico por el vector normal. Muy bien. Hago el producto escalar por el vector normal. Muy bien. Entonces, me va a quedar. ¿Cómo me quedaría? ¿Y no te queda 1? Bien, me queda 1 porque X por 0 es 0, 1 por 1 1, Z por 0 0, me queda 1. Integro. Y al integrar esto, me va a dar 1 también. ¿Sí? Porque la integral de 1 es X, entre 0 y 1 es 1, y la integral de 1 es respecto de Z, es Z, ¿sí? Entonces entre 0 y 1 es 1. Acá sí hay flujo. Para Z igual a 0, planteo las ecuaciones paramétricas con los límites. ¿Sí? En este caso, acuérdense, como estoy en Z igual a 0, X igual a X igual a Y. Eso es lo que cambia cuando cambio de variable. Armo la función vectorial, que en este caso va a depender de X y de Y. Entonces me va a quedar esta que tengo acá, X en Y en J, 0 en K. Calculo las derivadas parciales. ¿Sí? Respecto de X me va a quedar 1 en Y, 0 en J, 0 en K. Y respecto de Y me va a quedar 0 en Y, 1 en J, 0 en K. Producto vectorial, obtengo el vector. Ahora, estoy en Z igual a 0, que es el piso del cubo. ¿Para dónde va a apuntar el vector normal? Hacia afuera. Hacia afuera, pero para el lado de las Z positivas o negativas. Debería para el lado de las negativas, pero apunta a las positivas. Entonces, ¿qué tengo que hacer si acá apunta a las positivas? Cambiar el signo. Eso. Le tengo que cambiar el signo. Y acá creo que sí lo puso. ¿Ves? Esto es lo que faltaba en el paso anterior. Eso se lo voy a agregar. Entonces le cambio el signo. ¿Sí? La voy a transformar en esto. Para que apunte hacia afuera. Parametrizo el campo. Todo igual. Siempre es lo mismo. ¿Sí? O sea, en este caso, como X por Y es XY, Y es Y cuadrado, y como Z es 0, me queda 0. Y esto lo voy a multiplicar escalarmente por este vector. Y en este caso, ¿cómo me quedaría? En 0. 0 también. Por lo tanto, la integral me da 0, por lo tanto no hay flujo. Y por último, me queda la última cara, Z igual a 1, que hago lo mismo. Ecuaciones paramétricas. Función vectorial. ¿Qué más? ¿Qué sigue? A ver, dígame los pasos. Siempre lo mismo. Las derivadas parciales con respecto a X y a Y. Perfecto. ¿Y después?
El producto vectorial entre las derivadas parciales. Perfecto. ¿Qué es esto? El vector normal, analizando Bien, el y signo está bien. muy bien, porque es el techo del cubo, entonces el vector va a apuntar hacia el lado de hacia el eje paralelo al eje Z, con sentido en las zetas positivas, perfecto. Entonces no se modifica. Muy bien. ¿Y después qué hago? Tenías que reemplazar los valores de x y sobre el campo, ¿era? Muy bien. Pongo el campo en función de las ecuaciones paramétricas. Perfecto. ¿Sí? En este caso, como x es x, me va a quedar x por y, y al cuadrado, y es y, por tanto y al cuadrado queda y al cuadrado. Y como z es 1, z me va a quedar. ¿Y después? El producto, no, el producto escalar entre el vector normal y sería el campo vectorial. Muy bien. Y el campo vectorial ya parametrizado. Muy bien. ¿Y esto? ¿Cuánto me da? Te da 1. Me da 1. ¿Y qué tengo que hacer por último? Calcular la integral doble del flujo. Muy bien. Calcular la integral doble. Como la función integral vale 1, y los límites son de 0 a 1, la integral, o el flujo, ¿sí?, que sale, es 1. Y como final, tengo que hacer la suma de cada una de las integrales de flujo que le calculé a cada una de las caras del cubo. Como eran 6 caras, ¿sí?, el flujo total, ¿sí?, que sale del cubo es este, 5 medios. Porque es la suma de los flujos que salen de cada una de las caras. Profe, una Sí. consulta. Sí. Cuando habíamos empezado el ejercicio habíamos planteado los vectores normales. Sí. ¿Eso lo podríamos hacer directamente y no hacer todo lo de la parametrización? No, lo tenés que hacer lo de la parametrización. O sea, todo esto decís acá, esta parte, Claro, sí, o sea, vos decís solamente haciendo el gráfico sin hacer esta parte. claro. En este caso. No, porque en este caso en particular, en este caso en particular fue sencillo, ¿sí? Porque es un cubo y Bien. porque en realidad lo que yo tengo que hacer es siempre el producto vectorial. Bien. A ver, el tema del gráfico, viste que ahí el profesor puso que no era necesario, pero lo que nos hacía era ayudarnos a orientar para qué lado tenía que apuntar el gráfico, los vectores, ¿sí? Para darnos cuenta si le teníamos que cambiar o no el signo. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Entonces, sí. eso nos ayuda. No quiere decir que ustedes a cada uno de los ejercicios tengan que graficar y tengan que graficar el vector y decir va para acá, va para allá. Lo que pasa es que nos orienta para ver si está bien el sentido que tiene el vector. En este caso, sí, porque por el gráfico que hicimos nos dimos cuenta que el vector, como es perpendicular a z igual a 1, tenía que apuntar para arriba. ¿Sí? Claro, Y acá estaba apuntando para adentro. Pero no todos los casos va a ser así tan sencillo. Entonces, claro. no bien este paso, siempre háganlo. No lo bien. Por si cambia El la producto vectorial, superficie. sí. Perdón, Lucina, te hablé encima y no te escuché. No, perdón, digo que por si cambia la superficie. Sí. Bien, perfecto, gracias. Igual las superficies que tenemos, ahora lo revisamos. Las superficies que tienen ustedes para poderle calcular integrales de flujo no son tan complejas. Ahora lo vemos. Jorge, ¿Sí? No, de nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Está buenísimo que pregunten todas estas cosas. No se queden con ninguna duda. Y lo charlamos. Vieron que no es difícil, pero es largo, pero es muy repetitivo. Es siempre lo mismo. Tengo que aplicar siempre lo mismo. Tengo que hacer siempre el mismo paso. Los mismos pasos. Ecuación paramétrica, función vectorial, derivadas parciales, producto vectorial. Si en el caso de que el vector no esté apuntando para donde o para donde tiene que apuntar, le cambio el signo. Parametrizo el campo, hago el producto escalar entre el campo y el vector, calculo la integral. A cada una de las caras.
¿Sí? Siempre es el mismo pase, los mismos pasos, perdón. ¿Alguno que le haya quedado alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, No, profe. el ejercicio... ¿No? Perdón. No. Bien, perdón, soy ranciosa y siempre termino hablando... No espero que ustedes me contesten, termino hablando yo siempre. Y con esto terminaríamos acá. ¿Por qué terminaríamos acá? Porque Cristian me pidió que termináramos acá, porque ustedes en la parte de teoría todavía no vieron Gauss y Stokes. Entonces me dijo, no te adelantes, porque todavía como nos queda una clase, podemos utilizar esa clase para ver Gauss y Stokes, que eso lo van a ver el lunes en la teoría. Entonces, si quieren podemos, ¿tienen ahí la práctica a mano? Para que chusmemos una cosita con respecto a los ejercicios que hay que resolver de esta práctica. Esperen que voy a hacer una cosa. La voy a buscar y la voy a compartir. Vamos a buscarla. Esperen que comparto. Ahí vamos. ¿Ahí la ven todos la práctica? Sí, profe, Sí, lo vemos. Buenísimo. Entonces, esta es la práctica 17, 18 y 19. Bueno. Vamos a los ejercicios. Acá siempre recuerden que tienen un montón de ejercicios resueltos. Tienen como un resumen teórico. ¿Sí? Ahí tenemos el teorema de Gauss y el de Stokes, que lo vamos a ver la semana que viene. Y tienen ejercicios resueltos. ¿Sí? Tienen ejercicios de aplicación. Siempre revisen esto porque son muy de tomar cosas que están acá. ¿Sí? Y acá vamos. Bueno, el 17 era la parametrización de superficies, que es lo que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Acuérdense, o con proyección regular o con paramétricas. Es lo mismo utilizando la parametrización como, utilizando como parámetros, los ejes coordenados. La identificación de las superficies, que se acuerdan que también lo hicimos. Creo que habíamos hecho este que está acá. Este ejercicio está resuelto. ¿Sí? El TP18 tiene que ver con el cálculo del área, ¿sí? Utilizando integrales de superficie, ¿sí? El cálculo de la integral de la superficie, que también lo hicimos la semana pasada, y esto es lo que hicimos hoy, que es el punto 3 del TP18, ¿sí? Que son las integrales de flujo. Resolvimos ¿sí? Ven que acá les indica hacia dónde apunta, ¿sí? Por eso nosotros estábamos viendo, porque no recuerdo si en el ejercicio ahí decía que tenía que apuntar al exterior, porque el ejercicio les dice que tiene que apuntar hacia el exterior. Ahora me quedé pensando que no sé si está eso en el ejercicio. Ahora después, si no está, lo voy a agregar. ¿Sí? Porque yo lo di como sobreentendido, pero acá les dice, les explicita para dónde tiene que apuntar N. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, a ustedes les quedarían estas dos para calcular. Tengo un paraboloide y tengo un cono. En ese caso, a ver, esperen que lo vea. Los ejercicios, para darle una mano con respecto a eso. Yo no grafico nada, no había graficado nada. Ayuda mucho, pero bueno, en este caso no lo grafiqué. Simplemente lo que utilicé fue la parametrización, hice todos los pasos menos el gráfico. Para valor circular limitado por el plano Z igual a 4, es este, ¿no? Sí. Parametrización de Z. Bien.
Yo lo que utilicé acá, les doy como consejo en la primera, ven en esta, no utilicé proyección regular, parametricé en coordenadas polares. ¿Sí? Porque fíjense, no, mentira, esperen, paren que me ordene. No. Lo que hice fue, sí parametricé en proyección regular, ¿sí? Pero después esa proyección regular la pasé a coordenadas polares. ¿Tienen ahí para anotar? Así les digo cómo resolver esto. Sí, sí, profe. Esperen que... ¿Dónde está? Para escribir. Cuando ¿Lo compartís puedo escribir pantalla acá tiene arriba que en la aparecerte pantalla? pizarra. Y si no, la pizarra. Sí, en la pizarra les voy a compartir. Sí, Cuando le das a compartir pantalla, una de las porque... opciones es pizarra. Sí, voy a compartir la pizarra, porque no me deja escribir sobre el Power. Bien, entonces, para la parametrización de esa superficie, que es un paraboloide, ¿sí? Yo lo que utilicé fue x igual a x, ¿sí? Y igual a y. Ay, chicos, qué feo esto. Y z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, que es la ecuación del paraboloide. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice después? Las pasé a coordenadas polares. Y al pasarla a coordenadas polares, x me va a quedar como r coseno de tita, y me va a quedar como r seno de tita, y z me va a quedar como r cuadrado. Entonces es más sencillo. Con esto armo las ecuaciones paramétricas, perdón, la función vectorial, la derivo, calculo el producto vectorial. ¿Sí? ¿Se entiende de esa forma? Porque lo que voy a calcular ahora con esta va a ser r de r tita. ¿Sí? Esta va a ser la función vectorial. Entonces voy a tener que derivar respecto de r y respecto de tita. Y ahí le calculo el producto vectorial. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, profe. Entonces esto te quedaría solamente una integral. No hay que tener que calcular distintas y después sumarlas. No, en Como esta es una sola. listo. Sí, señor. En esta es una sola porque tengo un paraboloide. Bueno, supónganse que el paraboloide es así. Y me pide que apunte hacia Abajo. abajo. Bueno, ustedes lo van a calcular y les voy a decir hacia dónde. Le van a tener que cambiar el signo porque el cálculo que van a tener va a ser apuntado hacia arriba. Entonces le van a tener que cambiar el signo. ¿Sí? ¿Me siguen? Les estoy spoileando el ejercicio, pero le van a tener que cambiar el signo, porque se van a dar cuenta que cuando lo hagan va a apuntar hacia arriba. Si quieren también, lo pueden graficar el paraboloide para que no graficarlo en la hoja, sino agarran, no sé, GeoGebra, lo dibujan y más o menos se van a dar cuenta para dónde tiene que, por qué le van a tener que cambiar el signo. ¿Sí? Por las componentes del vector. Bueno, se van a dar cuenta después. Sale seguro. Y acuérdense que una vez que tienen el vector, lo multiplican por el campo, ¿sí? Que el campo lo tiene que poner en función de r y tita. ¿Sí? O sea, en función de esto. El campo. Y hacen el producto escalar entre este campo y el vector que les dio del producto vectorial. ¿Sí?
¿Sí o no? Sí, profe. Joya. Sí, sí, profe. Bien. Y les digo del otro, así también lo hacen. El otro, hay que borrar todos los dibujos. ¿Puedo borrar esto? Sí. Y el otro, esperen que leo cuál era. Que tengo un lío acá bárbaro. No era un cono, z cuadrado más x Sí, igual a x era el del cuadrado más y cono, ¿no? cuadrado. Sí. Sí, pero sí. Sí. Y en ese caso también hagan proyección regular, pero utilicen también coordenadas polares. Igual, miren, les va a quedar a la superficie. Ay, Dios, qué horror. Escribí con esto. Perdón, pero no puedo hacer ni una llave, es un horror. X igual a X, Y igual a Y, y Z, sí, acuérdense que la ecuación era Z cuadrado igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces Z me va a quedar como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado, lo despejo. ¿Sí? Entonces, cuando yo lo pase a coordenadas polares, me va a quedar X igual a R coseno de tita, perdón, y igual a R, R seno de tita, y Z, ¿cómo me va a quedar? Y te quedaría r, se anula la raíz Bien, con pues la raíz cuadrada de R cuadrado. Muy bien, el cuadrado. perfecto. Entonces, con esto saco la función vectorial, que también va a ser función de R y de tita. Saco las derivadas parciales, R de R y R de tita, ¿sí? Y a estas dos le calculo el producto vectorial. Entonces, con eso voy a sacar N. Y N también va a apuntar hacia arriba, y a mí el ejercicio me pide que apunte hacia abajo, así que le voy a tener que cambiar el signo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Vamos bien? Entonces, Sí, después sí. al campo lo pongo en función de esto, y lo multiplico por N, producto escalar, y saco la integral. Lo pongo dentro de la integral, ¿sí? Los límites me los daba del ejercicio, ahora que estoy pensando, porque me dice entre, en este caso Z va a ser entre 0 y 3. ¿Sí? Z va a ser entre 0 y 3. Entonces R va a ser entre 0 y 3. ¿Por qué? Porque Z es igual a R. ¿Sí? Y tita, como es un cono y va a ser la vuelta completa, va a ser en 1, tita. Entre 0 y, si es completa, 2pi. muy bien, 2pi. En el anterior dijimos bueno, es un paraboloide, también va a ser lo mismo. Los límites los dijimos en el anterior, me parece que no. Ah, bien. En el anterior, ¿vieron que hice en el anterior, el ejercicio que hicimos anterior, que era un paraboloide, que decía que estaba limitado por z menor o igual a 4? Sí. Bueno, entonces, si eso es una circunferencia de radio 2, R va a ser entre 0 y 2, y tita va a ser entre 0 y 2pi. ¿Por qué? Radio. ¿Sí? Porque z es igual a 4. Y z era igual a x al cuadrado más y cuadrado. Si yo a esa parábola lo proyecto, en el plano XY me da una circunferencia de radio 2. Ah, ya entendí. Está bien. ¿Sí? Acordate, un paraboloide, Sí. la ecuación de paraboloide es z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y me está diciendo que z era menor o igual a 4. O sea que reemplazo el z. Me va a quedar que 4 es igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí?
Ah, está bien, si el Quiere decir que me va a dar- paraboloide va en Z de 0 a 4, proyectándolo en un plano, queda en una circunferencia de diámetro 4, por eso el radio es 2. Eso es, ¿no? Por eso, Ok. claro, por eso el límite para las coordenadas polares, en las que yo lo parametricé, va a ser R de 0 a 2 y tita de 0 a 2pi. Sí, Listo, gracias. ¿sí? Lo mismo acá. Acá salía más directo porque me daba esto. A mí el ejercicio me da esto. Y como yo sé que Z es igual a R, R va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a 3. Y la vuelta completa, ¿sí? De tita, que va a ser la proyección del cono, va a ser de 0 a 2pi. ¿Se entendió o les hice un lío bárbaro con esto? No, ayuda bastante. ¿Seguro? ¿El resto? Por ahí les enquilombé la vida. ¿Se entiende o no? Esto. Le quise Sí, dar sí, una profe, mano se porque eran entiende. las... Sí, le quise dar una mano para el cálculo de esas dos integrales de flujo que hay que solamente en la práctica para hacer y no sé si se entiende mucho. Bueno, lo que pueden hacer es intentar resolverla y si en el caso de que todo esto se haya perdido y no se entienda, mail, consulta, profe, no entendí, usted dijo hasta acá o no entendí nada y yo les ayudo con esto también. Con esto y con lo otro también, ¿no? Con lo que falta. No los quiero mandar medio al frente, pero el único que me manda siempre mail es Agustín. El resto no me ha mandado mail. O la tienen muy clara o no estuvieron Profe, haciendo tengo un nada. pequeño Sí. problema con mi, ¿cómo se podría decir? Con mi correo, porque a mí no me llegó, por ejemplo, el mail de que había enviado que la clase empezaba a las 11 hoy. Así que hasta resolver eso, Ah, ok, ok. Ay, Es que en bueno, realidad el mail no es de la profe, ¿o sí? Ah, ¿qué sí, sí, cosa? sí. No, está bien, vos no lo publicaste en CBG, ¿no? No, no, no. Vos Yo mandaste el mail. lo mandé por el correo mío, Ah, está bien, está bien. de la No, porque a UTN, veces pasa pero. eso. Claro. sí, Y eso porque que siempre sabe. Sí, pero porque nosotros sabíamos, ¿te acordás que habíamos tenido unos problemas antes que no te habían llegado algunos power? Después yo te agregué al listado y te llegaron algunos, ¿o no? Igual ahora yo lo subo todo al Drive. sí, profe, sí me llegaron y también ya puedo acceder al Drive, ¿verdad? Pero este Claro. inconveniente lo tengo hace como un mes y medio y también me creó problema en el examen de física 2. No sé cómo resolverlo, sinceramente. ¿Y no preguntaste en alumnos o en alguien que te, sé, quien te pueda dar una mano con Ah, eso? sí, me dijeron que utilice el correo de la facultad desde el CDG. Sí, y Sí. en eso me quedé, así que voy a ir resolviendo eso en estos días. Bueno, bueno. Capaz Cualquier tiene cosa, sí. Sí, cargado, capaz tiene lleno el espacio y no le están llegando los correos. Puede pasar eso también. capaz. Bueno, cualquier cosa avísame y yo no sé, te agrego otra vez ¿cómo se llama? Con el correo de la Facu al listado. Igual lo bueno es que, bueno, al tener el Drive, subo todo ahí, entonces vos se meten ahí, yo ya no les mando mail. Pero bueno, una pena que si alguna vez tenga que nada, avisarles algo como pasó lo del atraso de la clase, no te llegue. O Sí, cualquier profe, otra cosa que tenga que mandar. igual voy a estar resolviendo en estos días Ok, hasta que ok. me funcione bien y ahí te voy a enviar, ¿verdad? De último o sea, un correo confirmando que sí ya funciona mi correo. Dale, genial. Buenísimo. Listo, genial. Bueno, eh, no sé, ¿alguna duda? Me imagino que debe ser un montón. Con respecto a esto, con respecto a alguna otra cosa que quieren charlar. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí, profe, va por mí, sí. Sí, sí. No, cualquier cosa, no lo borré. Acá. Bien. Bueno, nos queda re poquito.
Nos quedarían los últimos dos temas, que es teorema de Gauss y teorema de Stokes, que eso lo vamos a ver el jueves que viene. Y ahora este Power yo lo voy a arreglar, le voy a agregar unas cositas ahí que faltaban y lo voy a subir al Drive. Así que con esto pueden ya casi completar. Nos quedarían los últimos dos temitas, que es para terminar el TP19 y ya estamos. El parcial sería la semana que viene, no, la otra. Y recuerden que es parcial, una semana libre, recuperatorio. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Y ya terminamos, ya está. Se pasó el año. Terrible. Bueno, si tienen alguna consulta o lo que sea, me avisan y me mandan mail, porfa, mándenme. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Buen fin de. Gracias, profe. Dale, Una profe, nos consulta. vemos. Nos vemos, cuídense, ¿El suerte. teorema de Gauss, el último tema, entra para el examen? Sí. Pero van a ver que no es tan difícil, porque es aplicar esto. Es bastante parecido a Green, nada más que en campos vectoriales. Gauss y Stokes, las dos cosas entran. Y ¿Sí? por último, profe, yo siento que el teorema de flujo, o discúlpame, el integral de flujo, eso lo utilizamos en física 2, ¿verdad? Pues sí, puede ser también, sí. Puede ser. Entonces, pues sí, es que entendemos. Bueno, perfecto, profe. Tengo que entender parametrización, teorema de Green, y lo puedo aplicar al próximo, ¿verdad? O sea, al próximo tema. Bueno, perfecto, profe. Muchísimas gracias. No, de nada. Nos vemos, chicos. Buen fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos el próximo Hasta luego. jueves. Chao, chao. Chau, chau.